Para la mayoría de nosotros, la vida verdadera es la que no llevamos. Esta frase de Oscar Wilde sirve para condensar todo el humor y los enredos de la que fue su última comedia, pero también todo el horror que rodeó los últimos años de su vida. Y la verdad es que no se me ocurría una mejor frase con la que empezar este vídeo. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal la única obra de teatro que va a formar parte de mi reto Victorian Spirit y que en concreto responde a la premisa del libro escrito por un autor irlandés. La obra de la que os hablo es The Importance of Being Earnest de Oscar Wilde, que normalmente se traduce por La importancia de llamarse Ernesto, y que es una obra de teatro que fue escrita y estrenada en 1895. Y desde ya os aviso de que la reseña de hoy va a ser un poco agridulce, porque todo lo que os pueda contar de la obra va a ser divertido, gracioso y alegre, pero todo lo que os pueda contar del contexto en el que fue escrita, estrenada y posteriormente publicada es bastante escabroso y muy triste. El título de la obra esconde un ingenioso juego de palabras que ha supuesto un quebradero de cabeza para los traductores de la mayoría de idiomas, y es que literalmente significa la importancia de ser serio, la importancia de ser formal, y esto es gracias a que el adjetivo earnest en inglés es prácticamente homófono al nombre propio Ernest. ¿Qué pasa? Que en otros idiomas esto no funciona. En castellano ha habido algunos intentos por mantener ese chiste con traducciones como la importancia de ser severo, la importancia de ser franco o la importancia de ser honesto. Pero normalmente siempre se acaba optando por respetar el nombre original Ernesto y dejándolo como la importancia de llamarse Ernesto. ¿Qué pasa? Que con esto no solo se pierde la gracia del título, sino parte de la gracia de la trama. Y por eso yo quise leerla en versión original. Y la verdad es que ha sido un acierto total, así que si os podéis permitir leer la obra en inglés, yo os lo recomiendo. A pesar de que su estreno en Londres tuvo un éxito sin precedentes, la obra solo permaneció en cartel durante 86 representaciones. Y es que el mismo público que aplaudía y jaleaba a Oscar Wilde le dio la espalda de golpe. De hecho, la primera edición impresa de esta obra apareció 3 años después de su estreno, en 1898, y Oscar Wilde ni siquiera se atrevió a firmarla con su nombre, y en su lugar puso por el autor de El abanico de Lady Windermere, que era una obra anterior suya que había tenido mucho éxito. Y todo esto porque en lo más alto de su carrera, y justo cuando esta obra estaba llenando el teatro noche tras noche, Oscar Wilde fue acusado de sodomía y grave indecencia y condenado a 2 años de cárcel y de trabajos forzosos. Pero bueno, de esto vamos a hablar más tarde. Oscar Wilde era una de las personalidades más destacadas de su tiempo, que era el final de la época victoriana, y era conocido en toda Inglaterra por su mordaz ingenio, por tener un sentido del humor brillante y por trasladar su pasión por el esteticismo a su manera de vestir, que siempre iba en contra de la norma masculina. Resulta paradójico además que, pese a ser uno de los dramaturgos más importantes en lengua inglesa, su obra más recordada es la única novela que escribió, que fue El retrato de Dorian Gray, y que os recuerdo que tenéis reseña de él por si os apetece echarle un vistazo. Os lo voy a dejar tanto en la i como en la cajita de información. Esta historia comienza cuando el caballero Algernon Moncrief y su mejor amigo Jack Worthing descubren por casualidad que los dos están inmersos en un juego de dobles identidades en función de si están en la ciudad o en el campo. Esta diversión compartida, que en un principio parece la fórmula perfecta para evadir todas las obligaciones a las que les impone la sociedad, se les va a ir de las manos en el momento en el que el amor entre en escena. Los críticos señalaron de forma unánime que esta obra era la cima del ingenio de Wilde, gracias a un lenguaje muy cuidado y a un estilo brillante en el que sobre todo destacaban la hipérbole y la extravagancia retórica. Sin embargo, lo que les desconcertó bastante fue la ausencia de una crítica social evidente, y es que esta obra, si se caracteriza por algo, es por su trivialidad. Algo que podría llegar a resultar molesto, pero que, como se mantiene de principio a fin, porque es verdad que en esta obra ningún personaje y ningún tema se toman en serio a sí mismos, pues consigue generar el humor y la complicidad de la audiencia y en este caso del lector. Otros temas principales de los que se ríe esta obra sería la búsqueda del amor, el matrimonio como institución o las normas y costumbres de la sociedad victoriana, sobre todo en lo que tiene que ver con la virtud y con las apariencias, algo que de nuevo resulta muy paradójico teniendo en cuenta lo que luego le pasó a Oscar Wilde. Normalmente en las obras de Oscar Wilde hasta los personajes más hilarantes suelen tener un momento en el que se ponen serios porque se enfrentan a situaciones
espinosas. Pero en este caso no. En este caso tenemos a un grupo de personajes que no son nada complejos, que no tienen dobles sentidos y que no se enfrentan a una fuerza externa que complique la trama, sino que todos los enredos en los que se ven sumergidos son fruto de su propio hedonismo y de las actitudes que van tomando. En ese sentido se puede decir que el objetivo de esta obra únicamente es hacer reír al espectador, divertirle, y la verdad es que es algo que consigue en todo momento. Es una obra con la que te ríes muchísimo. Del cuarteto protagonista, que son 2 chicos y 2 chicas, sobre todo destaco los enfrentamientos dialécticos que tienen 2 a 2, que son muy divertidos, pero si me tuviera que quedar solo con un personaje lo tendría claro, sería con Lady Bracknell, que es la típica señorona inglesa muy del estilo de Maggie Smith en Downton Abbey y que da algunos de los momentos y de las reflexiones más divertidas de toda la obra. Bueno, en conclusión, me ha parecido una comedia deliciosa y que consigue la dificilísima tarea de que el lector se ría solo, porque es verdad que las obras de teatro dependen mucho de la fisicalidad, de los gestos de los actores, pero en este caso el texto es que se sostiene solo. O sea, es abrir el libro y troncharte de la risa tú solo y en bastantes ocasiones. Y no me refiero solo a que te despierte una sonrisa, sino a estar a carcajada limpia, que a mí incluso me han preguntado que qué me pasaba porque es que no paraba de reír mientras lo leía. Y aparte de todo el humor y todas las risas, la trama también reserva algunas sorpresas y algunos giros argumentales que la hacen todavía más disfrutable. Yo creo que lo que más me ha gustado de este libro es que se ríe de sí mismo y que no se toma en serio en ningún momento. Ni su trama, que es muy simple, ni sus personajes, que son mucho más simples. Digamos que su única función es crear un entorno en el que cualquier disparate cuadra y te ríes de todo. Es un sinsentido maravilloso y yo creo que ese es su gran encanto, que no hay que intentar extraer de ella nada, sino simplemente sentarte en el teatro o sentarte en el sofá, abrir el libro y disfrutar. Eso sí, a posteriori, después de haberme documentado para conocer un poco más el contexto de la obra, resulta inevitable ver en ese juego de dobles identidades que es tan divertido dentro de la obra, pues la propia realidad de Oscar Wilde, y en esa crítica a la doble moral victoriana, pues también el reflejo de lo que le sucedió a él y cómo en un plazo de apenas 15 días lo perdió todo realmente. Y es que en contra de todo su entorno, que le recomendó que no lo hiciera, Oscar Wilde decidió llevar a los tribunales al marqués de Queensberry, que era el padre de su amante, por haber declarado públicamente que era homosexual. En concreto, él dejó una tarjeta en el que acusaba de sodomía a Oscar Wilde en el club social del autor. Lo que en un principio iba a ser un juicio por difamación a favor de Oscar Wilde se dio la vuelta rápidamente y se convirtió en una condena ejemplarizante contra el autor por ser homosexual. Y como ejemplo de hasta qué punto fue despiadado el proceso, el marqués de Queensberry contrató a toda una cuadrilla de detectives privados que se dedicaron a sacar todo tipo de documentos y testimonios que demostraran la homosexualidad de Oscar Wilde, incluidos los escritos que mantenía con su amante, con el hijo del marqués de Queensberry. Uno de los muchos documentos que llegó al estrado fue el poema Dos amores, que le había escrito su amante Sir Alfred Douglas, y que termina con un famoso verso que dice "The love that dare not speak its name", el amor que no se atreve a decir su nombre. Por culpa de este juicio y de los 2 años que pasó en la cárcel, Oscar Wilde lo perdió absolutamente todo, y no me refiero solo a su reputación desde un punto de vista social, sino también, por ejemplo, perdió la patria potestad de sus 2 hijos porque él estaba casado, y bueno, fue salir de la cárcel y no volver a pisar nunca más su país. De hecho, él murió en París solo, en medio de la mendicidad y con 46 años. Aunque la homosexualidad como tal se despenalizó en Reino Unido en 1967, no fue hasta 50 años después, en 2017, que el Parlamento británico exoneró formalmente a más de 50.000 hombres que habían sido acusados en algún momento de la historia pues de distintos cargos, pero que todo al final se reducía a ser homosexual. Y bueno, entre los nombres de esos 50.000 presos exonerados figuraba el de Oscar Wilde. Así que nada, os invito a que os acerquéis a esta obra, que disfrutéis de todo su humor, de toda la diversión que ofrece, de ese lugar feliz que creó Oscar Wilde, pero también siendo conscientes de todo lo que se cocía alrededor de esta obra en el momento en el que fue escrita, estrenada y posteriormente publicada. Y bueno, pues hasta aquí la reseña de hoy, que espero que os haya resultado interesante, y como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo. En este caso me gustaría saber si alguna vez habéis leído teatro, no visto teatro sino leído, y si recomendáis alguna obra de teatro de cualquier tipo, de cualquier género, que os haya gustado especialmente y que bueno, pues os gustaría compartir. Como siempre estaré muy atento a
vuestras recomendaciones y nada, si es la primera vez que pasas por aquí, te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás muchísimas gracias por vuestro cariño, por vuestra dedicación, espero que paséis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces.